Esto pasó hace un año. Era marzo y decidí alejarme de la locura de la ciudad. Me llamo Lucas, soy ingeniero de sonido y pensé que un campamento en las montañas Apalaches sería perfecto para encontrar inspiración. Alquilé un lugar remoto. Me imaginé relajándome y creando música. No sabía lo que me esperaba, instalé mi tienda y disfruté del paisaje. Esa primera noche, decidí grabar algunos sonidos. El murmullo del río sonaba bien. Pero, de repente, escuché un silbido. Era melodioso y extraño, como si proveniera de entre los árboles. Miré hacia afuera, pero no vi nada. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, algo me inquietaba, los días pasaron y el silbido se volvió más frecuente. Comenzaba a seguir mis notas. Me sentía cada vez más desconcertado. Mientras caminaba por el bosque, noté sombras y figuras desaparecer cuando miraba. La naturaleza, que antes era bella, empezaba a parecerme oscura. Cada vez que escuchaba el silbido, mi corazón latía más rápido. Una noche, alrededor de la medianoche, escuché un llamado. No solo eran los sonidos naturales, había algo más. Decidí seguir el silbido y, al acercarme, vi una figura. Quise gritar, preguntarle qué quería, pero la figura desapareció. Miré a mi alrededor, estaba solo. Caminé de vuelta a mi tienda, pero no podía dejar de pensar en lo que había visto. Una y otra vez me cuestioné si estaba alucinando. Esa noche, el silbido era más insistente. Me armé de valor y salí de la tienda. El sonido resonaba en el aire. Era casi como si me llamara. Mi corazón palpitaba al ritmo de esa melodía. Quería saber qué había, así que seguí avanzando. Esa sensación de miedo se mezclaba con la curiosidad. De repente, lo vi nuevamente. Estaba parado, mirándome. Sus ojos eran oscuros, no podía distinguir su rostro. Le pregunté qué quería, pero solo obtuve un silencio aterrador. Me sentí expuesto, el frío de la noche me rodeaba. Miré a mi alrededor, buscando ayuda, pero no había nadie. Decidí que era hora de irme, así que volví atrás, sintiéndome observado. Una hora después, escuché pasos detrás de mí. Me giré, esperaba ver a la figura, pero no había nada. El silencio era abrumador. Entonces, escuché el silbido de nuevo, más cerca que nunca. Comencé a correr hacia mi tienda. Pero antes de llegar, una voz temblorosa me frenó. ¿Por qué estás aquí? Era el hombre de la figura, visible solo por un momento antes de que desapareciera en la oscuridad. Me quedé helado. Sin entender nada, me volteé para pedir ayuda, pero estaba solo otra vez. Esa noche, decidí que no podía quedarme más. Empaqué mis cosas y dejé el campamento al amanecer. El silbido había dejado una marca en mí. Nunca volví a las montañas Apalaches. A veces, aún escucho ese silbido en mi mente. Nunca supe qué era. Nunca volví a buscar respuestas. Capítulo 2. Ecos en la oscuridad. Un año había pasado desde aquel encuentro. Volví a la ciudad, pero nunca pude dejar atrás esos días en las montañas Apalaches. La vida cotidiana se sintió vacía. El trabajo como ingeniero de sonido, aunque absorbente, no llenaba el espacio que dejó aquella experiencia. Cada vez que grababa, el silbido reverberaba en mi mente, recordándome a su dueño. Decidí que lo mejor era hablar con alguien al respecto. Tal vez encontrar respuestas me ayudaría a deshacerme de esa carga. Así que, un día, fui a un café donde se reunían personas que compartían historias de lo extraño y lo paranormal. Un lugar perfecto para encontrar a alguien que pudiera entender lo que había pasado. Me senté en una mesa con un café humeante. Al principio, todo era una charla ligera sobre fantasmas y encuentros en la oscuridad. Escuché relatos sobre una casa embrujada y sombras en el bosque. Pero, en medio de las historias, sentí la necesidad de contar la mía. Así que, alzo la mano y pido la atención de todos, entre nervioso y determinado. Escuchen, necesito contarles sobre un campamento, un silbido que me persiguió. A medida que relataba mi experiencia, vi la sorpresa y la curiosidad en sus rostros. Había un hombre mayor llamado Javier, que parecía más interesado que los demás.
Había algo en su mirada, como si conociera el rumbo de la historia que estaba contando. Ese silbido, ¿parecía un canto?, preguntó. Asentí. Era exacto, era melodioso y parecía que quería comunicarse. Entonces, Javier se inclinó hacia adelante, susurrando, hay leyendas sobre el espíritu de un músico que vive en esos bosques. Se dice que busca compañía y que atrae a las almas perdidas. Quedé helado. Músico, murmuré. Sí. Se dice que no todos que escuchan el silbido terminan bien. Algunos han desaparecido. Su tono se tornó grave. Pero aquellos que logran enfrentar al espíritu a veces regresan con una revelación, una canción que no olvidarán. El ambiente se volvió denso. Los murmullos cesaron. Simplemente no podía ignorarlo. Era como si una parte de mi historia se estuviera completando. Pero, ¿cómo se enfrentaba uno a un espíritu? Todo esto me generaba un nudo en el estómago. ¿Debería volver al campamento?, pregunté, casi a mí mismo. Javier me miró con pena, si no puedes dejarlo ir, tal vez deberías. Pero ten cuidado. A veces es mejor no desenterrar lo que está enterrado. Regresé a casa esa noche agobiado por la duda. Pensé en todas las noches pasadas, esos ecos en la oscuridad, a la canción que nunca dejaba de sonar en mi mente. No podía seguir así. Tenía que enfrentar mis miedos. Así que, unas semanas después, tomé una decisión. Volvería a las montañas Apalaches. Pero esta vez, iba a estar preparado. Mientras empacaba, sentí una mezcla de emoción y terror. Sabía que había algo más esperando por mí, algo que debía descubrir. Cuando finalmente conduje hacia el campamento, la niebla cubría el camino. No era solo nostalgia lo que sentía, sino una conexión intensa con lo desconocido. Al llegar, mis pasos resonaban en la oscuridad. La tienda estaba tal como la dejé, pero todo se sentía diferente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Desplegué mi equipo de grabación, pero al encenderlo, la batería se agotó de inmediato. Me quedé parado, la inquietud me invadía. Era esto una advertencia, y en ese momento, el silbido resonó en el aire, más fuerte que nunca. Sin pensarlo, lo seguí. Tan pronto como empecé a caminar, la música, esa melodía extraña y conocida, me abrazó. Sabía que estaba a punto de confrontar la verdad. Capítulo 3. La sombra del músico. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía el silbido. Cada paso me llenaba de nervios, pero no podía dar marcha atrás. La melodía parecía fluir a través de los árboles, susurrando a mis oídos mientras avanzaba. En la penumbra, me pregunté si había vuelto para buscar respuestas o para perderme en los ecos de lo desconocido. A medida que me adentraba en el bosque, la bruma se hacía más densa. Era como si el aire mismo se volviera pesado, y la luz de la luna apenas lograra atravesar las hojas. Miré a mi alrededor, cada sombra pareciendo cobrar vida. Pero el silbido seguía llamándome, como si intentara conectarse conmigo de una manera profunda. Después de un rato, llegué a un claro. En el centro, vi algo que me heló la sangre. Había un viejo árbol, retorcido y elegante, con un tronco que parecía susurrar secretos. Bajo su sombra, sentado en una roca, había una figura. Era un hombre, con una guitarra en su regazo. Su rostro estaba oscurecido por la sombra, pero la luz de la luna iluminaba su cabello largo y despeinado. ¿Quién eres?, logré decir, atascado entre el temor y la curiosidad. El hombre levantó la mirada, y sentí un escalofrío recorrerme. Sus ojos eran dos pozos oscuros, llenos de tristeza. Soy el que silba en las noches. Busco compañía en este lugar perdido, respondió con una voz suave pero resonante. Podía sentir la melancolía en sus palabras. Algunos me llaman un espíritu, otros un músico. Pero aquí estoy, atrapado entre dos mundos. La realidad de lo que tenía enfrente me golpeó como una ola. Este era el espíritu de quien se hablaba en las leyendas. No era solo una historia. Estaba aquí, frente a mí. ¿Por qué me has llamado?, le pregunté, aunque en mi interior ya sabía que había respondido a algo que llevaba mucho tiempo oculto. Porque tú también te sientes perdido, dijo, mientras comenzaba a tocar la guitarra. La melodía que brotaba de ella era hermosa,
pero había una carga en cada nota. Eres un alma que busca algo. A veces, la música puede mostrarte lo que has olvidado. Mantuve mis ojos fijos en él, intentando procesar sus palabras. Buscaba respuestas, pero la incertidumbre seguía dominando mis pensamientos. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, sintiendo la presión en mi pecho. Escucha. Con esos ojos oscuros fijos en mí, comenzó a silbar la misma melodía que había escuchado tantas veces antes. Era como si el sonido mismo me tomara de la mano y me llevara a un recuerdo profundo. Imágenes comenzaron a brotar en mi mente, risas, llantos, momentos que no había podido recordar. Pero también vi sombras, rostros que conocía, que parecían llamar mi nombre. Sentí un vacío en mi estómago. No puedo hacer esto, murmuré. Me volví y empecé a dar pasos hacia atrás, pero una parte de mí se sentía atraída hacia él, hacia la música que emanaba con tan poderosa intensidad. Entonces la sombra del músico se alzó, como si estuviera a punto de seguirme. ¿Realmente deseas huir de esto? Escuchar lo que el silbido tiene que revelarte te puede costar, pero ignorarlo podría ser aún peor. Sus palabras resonaron en mí. En ese instante, comprendí que debía tomar una decisión. ¿Me quedaría y enfrentaría lo que me quería mostrar? ¿O huiría de nuevo, cerrando la puerta a los ecos de mi pasado? La tensión creció. Sabía que las respuestas estaban al alcance de la mano. Pero, ¿estaba listo para recibirlas? La bruma se espesó a mi alrededor y un silencio inquietante llenó el aire. Algo en la atmósfera cambió. Era ahora o nunca. Me giré hacia el músico, dispuesto a enfrentar el destino que me aguardaba, cuando de repente, todo se desvaneció. Capítulo 4. La revelación en la niebla. Desperté en un banco de hojarasca, el corazón aún acelerado. La bruma que me había rodeado se disipó, pero la sombra del músico seguía presente en mi mente. Miré a mi alrededor, tratando de orientarme, pero el bosque parecía distinto. Los árboles, altos y amenazadores, susurraban secretos que no podía entender. Todo estaba más oscuro, más opresivo. Me puse de pie, temblando. ¿Cuánto tiempo había pasado? El claro donde había encontrado al músico se había desvanecido como un sueño. Di algunos pasos, y el suelo crujió bajo mis pies. La melancólica melodía seguía resonando en mi interior, susurrando fragmentos de recuerdos que apenas podía tocar. Estaba a punto de darme por vencido cuando noté algo brillante entre las hojas. Me agaché y lo recogí. Era un pequeño colgante en forma de guitarra. Frío al tacto, pero me dio una extraña sensación de conexión. ¿Era un regalo del músico? En mi mano, la guitarra se transformó en una promesa, un símbolo de la búsqueda que había comenzado sin querer. Justo cuando pensaba en regresar, escuché un grito distante. Un eco desgarrador que atravesó el bosque. Me congelé. No era un grito de miedo, sino de desesperación, como si alguien estuviera llamando. La angustia me arrastró. Debería ayudar. Seguí el sonido, mi pulso a 1000 por hora. Las ramas se entrelazaban como garras, arañando mi piel mientras avanzaba. Después de unos minutos, llegué a un pequeño arroyo. La claridad del agua reflejaba la luz tenue que se colaba entre las copas de los árboles. Aquí, el sonido se intensificó, pero no había nadie. Solo el rumor del agua y una sensación de desasosiego. De repente, vi un destello entre las piedras del lecho del arroyo. Me acerqué y vi un viejo diario. No estaba mojado, como si fuera un regalo del bosque. Lo abrí, y en la primera página había un nombre, Elena. Las palabras estaban escritas con una caligrafía temblorosa, como si alguien lo hubiera hecho en un estado de ansiedad. Hablaba de experiencias perdidas, de la búsqueda de un amor que nunca podría regresar. Un amor que había sido consumido por el dolor. Cuanto más leía, más me sentía atrapado. Relatos sobre noches en el bosque, melodías en el aire, recuerdos ahogados por la tristeza. Era como si el eco del músico y la historia de Elena estuvieran entrelazados. Me asaltó una certeza. ¿Era el espíritu un fragmento de la historia de ella? Algo en mi interior se encendió, algo que gritaba que debía llegar al final de esta búsqueda. De pronto, el grito resonó nuevamente, más cerca esta vez, llevándome hacia un claro que apenas reconocí.
Las sombras danzaban en la luz que caía, y ahí estaba, el músico, sentado como antes, la guitarra en su regazo. Te he estado esperando, dijo, sus ojos oscuros como antes, pero esta vez había algo diferente en su mirada. Elena fue mi muse, y tú eres la respuesta que he buscado. Ella necesita que busques la verdad. Una sacudida de miedo y curiosidad llenó mi pecho. ¿Qué verdad?, logré preguntar, buscando respuestas en su profundo resplandor. Todo lo que perdiste está aquí. Escucha con atención, las palabras flotaron en el aire, sacudiendo los cimientos de mi realidad. Aquel momento se sintió como una despedida y un nuevo comienzo. La conexión entre nosotros se intensificó mientras me preparaba para descubrir lo que realmente había estado oculto en las sombras. Pero el tiempo seguía corriendo, y algo en el aire me dijo que la verdadera revelación estaba a punto de estallar, dejando atrás todo lo que pensaba que sabía. Capítulo 5. Voces de la noche. El aire se tornó denso y la brisa cargaba una energía inquietante. Cada palabra del músico resonaba en mi mente, mezclándose con el eco del grito que aún retumbaba por el claro. Me atreví a dar un paso más cerca, ansioso por desentrañar la conexión entre ese hombre y la angustia palpable del bosque. ¿Cómo puedo ayudarla?, pregunté, la voz temblorosa. El músico inclinó la cabeza, como si pensara en la respuesta. Escucha los ecos. Cada nota que toco revela una historia. Muchas historias. La historia de Elena es solo una de ellas, pero es crucial. Sin pensarlo, me senté frente a él, la guitarra brillando con un resplandor extraño. Instintivamente, supe que eso era lo que había estado buscando. A medida que él comenzó a tocar, la melodía se deslizó en mis venas, desenredando una sensación de nostalgia en mí. No era solo música, era un llamado, una vibración que resonaba con mis propios recuerdos, antiguos y olvidados. Claramente, las notas no solo contaban la historia de Elena, sino de personas que habían pasado por esos bosques, cada una atrapada en su propio ciclo de dolor y deseo. Sentí mi corazón acelerarse. ¿Te habían olvidado? ¿Por eso necesitan ser escuchadas? El músico asintió. El bosque guarda sus secretos, pero también les da vida a los recuerdos. Cuando alguien silba en la noche, es como un faro para lo perdido. Pero también puede ser un imán para lo oscuro. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé las antiguas historias que solía escuchar de aquellos que se adentraban demasiado y nunca regresaban. ¿Qué sucede si algo oscuro se siente atraído por mí? El músico dejó caer la mirada. Es exactamente a lo que nos enfrentamos. Pero primero, debes comprender lo que sucedió con Elena. Necesitas escuchar. En el preciso momento en que terminó de hablar, el aire vibró y la canción adquirió un nuevo matiz. En los acordes sentí un susurro, un eco de otra voz, temblando con desesperación. Volví a mirar el claro y allí, entre las sombras, vi una figura temblorosa. Era el mismo bosque, pero ahora podía distinguir siluetas etéreas, figuras que emergían de la niebla, sus ojos fijos en mí, suplicantes. Ellos son los perdidos, dijo el músico, notando mi horror. Y están atrapados aquí por sus propias historias. Esas historias necesitan ser contadas. El miedo me paralizó. La idea de que la razón por la que esos espíritus aún rondaban estaba relacionada conmigo me hizo cuestionar mi propia historia. Estuve a punto de dar un paso atrás, pero una fuerza inexplicable me mantuvo en mi lugar. Yo era parte de este juego. Necesitaba hacerlo, y así, mientras la melodía envolvía el aire, me encontré hablando. Palabras, pensamientos y fragmentos de lo que nunca había compartido comenzaron a fluir. Las voces del bosque se hacían ecos de mis propios secretos, mis temores y mis pérdidas. Entonces, de repente, todo se detuvo. Los espíritus parecían moverse más cerca, la atmósfera se volvía más pesada, más oscura. El grito que había escuchado antes resonó nuevamente, pero esta vez más fuerte, más intenso. ¡Ayuda! Era la exclamación desgarradora que me atravesó, un rayo de horror en medio de la melodía. ¡Ayúdame a liberarme! Esto no ha terminado, dijo el músico, su voz grave y tensa. Están aquí, y más está por venir. Debes elegir, seguir adelante o quedarte atrapado con ellos.
El bosque tembló a mi alrededor mientras una sombra oscura se cernía, un eco de lo que había sido. La elección pesaba, y en ese momento entendí que mi viaje apenas comenzaba. La verdad de Elena y las historias de los perdidos eran solo el inicio. ¿Podría enfrentar lo que se avecinaba? Con esa pregunta flotando en el aire, me preparé para la siguiente revelación, consciente de que la línea entre el pasado y el presente se estaba desdibujando, amenazando con devorarme entero. Capítulo 6. La decisión. La tensión en el aire era palpable, como si el bosque mismo contuviera la respiración. Miré al músico, buscando respuestas mientras ese grito aún retumbaba en mis oídos. ¿Qué significa seguir adelante? ¿Y cómo podría quedarme atrapado? Él asintió, tomando un respiro profundo. Seguir adelante significa aceptar lo que has descubierto hasta ahora. Las historias tienen un poder que no solo representa a aquellos que han caído, sino también a los que están vivos. Las sombras se movían en el claro, como si bailaran al compás de sus palabras. Me estremecí, sabiendo que debía hacer frente a lo que se avecinaba. ¿Qué hay de la oscuridad que mencionaste? ¿Cómo puedo protegerme de eso? Con la verdad, respondió con firmeza. Tu verdad, las historias que atesoras y las que otros han perdido. Solo así podrás despejar el camino. Fue entonces cuando las figuras comenzaron a acercarse más, sus rostros asomándose de las sombras. Sus miradas eran una mezcla de dolor y anhelo. Cuéntales, susurré, pero la voz se rompió en mi garganta. El temor me consumía. El músico comenzó a tocar de nuevo, su guitarra resonando con una melodía suave y melancólica. Era un llamado a los perdidos, un puente hacia sus historias. Las primeras notas flotaban en el aire, y sentí que el espacio se llenaba de voces susurrantes. Se están acercando, murmuré, dándome cuenta de que estaban esperando. Tomé aire y decidí. Elena, empecé, recordando todo lo que había oído de ella, era una mujer llena de sueños. Alguien a quien le importaba a la gente. Pero algo la llevó a este bosque, y allí sus deseos se convirtieron en cadenas. Las sombras asintieron, como si reconocieran su historia. A medida que hablaba, el peso en mi pecho comenzó a aliviarse, y el ambiente se volvía más liviano. Nunca debió haber llegado a este punto, pero su desesperación la llevó a un lugar oscuro. Continué, sintiendo que mi voz empezaba a resonar con fuerza. Ella solo quería ser escuchada. La melodía del músico se tornó en un acorde de esperanza. Los espíritus parecían aligerarse, como si mis palabras hubiesen encontrado un eco en sus corazones. Un latido empezó a liberar algo en el aire e hice una pausa, sintiendo que había hecho algo significativo, pero la calma fue breve. Un frío helado invadió el claro y el aire se tornó denso. Una figura más oscura que el resto surgió detrás de las sombras, sus ojos resplandecían con una malicia inquietante. Era una presencia palpable, como si el bosque estuviera sufriendo. No puedes quedarte aquí, me advirtió. ¿Quién eres?, grité, mi voz resonando en el silencio. El músico se volvió hacia mí, los ojos llenos de terror. Es el guardián de lo que has descubierto, explicó con voz temblorosa. No todos han tenido la fortuna de ser escuchados. Algunos son vengativos y atesoran sus penas. La figura oscura se acercó, y su mirada era una tormenta de sentimientos. No te atrevas a hablar de ella, dijo, su voz un susurro malicioso. Ella es mía. Un grito se alzó en mi interior. La elección que había tomado la noche anterior se volvió más clara. No estaba aquí solo para buscar respuestas, estaba aquí para enfrentar la oscuridad. Sentí como la marea de miedo se transformaba en determinación. Te enfrentaré, dije, ahora con voz firme. No permitiré que la historia de Elena muera en esta oscuridad. No más. No más dolor. Todo se detuvo. La música, las voces, incluso los ruidos del bosque cesaron. Sentí el peso de la decisión en mí, una energía crujiente que envueltas nos envolvía. Esto es solo el principio, dijo el músico, y en ese momento supe que el verdadero desafío comenzaba. Las sombras respondieron, retumbando de una manera que me hizo temblar. ¿Te atreves a desafiar lo que vive en este bosque? Con el corazón latiendo con fuerza, supe que iba a encontrar la verdad.
Necesitaba saber qué significado tenían mi historia y la de Elena en este mundo. Iba a desenterrar los secretos del bosque, sin importar el precio. Capítulo 7. El guardián de las sombras. Un silencio escalofriante se apoderó del claro. Las miradas de las sombras se intensificaron y el frío se volvió casi tangible. El guardián, con su presencia ominosa, estaba justo frente a mí. La oscuridad en su mirada parecía absorber la luz que lo rodeaba. Aún así, mi determinación no se desvanecía. ¿Qué harás si hablas?, inquirió el guardián, desdibujando lentamente los contornos de su figura. Su voz era como un eco lejano, reverberando en mi mente. ¿Crees que las sombras cederán ante tus palabras? El músico, con la guitarra temblorosa en sus manos, parecía estar esperando el desenlace. Mi corazón latía furiosamente, pero sabía que debía avanzar. La verdad tiene poder, respondí, más para mí que para él. Y estoy aquí para dar voz a aquellos a quienes se les ha negado. Como Elena. El guardián sonrió, y ese gesto era todo menos agradable. Una elección admirable, dijo, como si lo que decía no lo tocara en absoluto. Pero el bosque no permite que se borren así los recuerdos. Los ecos de las almas perdidas siempre regresan. Moví la cabeza, sintiendo una mezcla de miedo y valentía en cada momento. Pero yo soy parte de estas historias. Mis palabras importan tanto como las suyas, aclara. Sentí que cada palabra pronunciada tenía peso. Sigue hablando entonces, retó el guardián, dando un paso hacia mí. Cuéntale al bosque sobre Elena y las sombras que quisieron tragarse su voz. Hazlo y verás si la oscuridad te devolvió algún eco. Respiré hondo y me di cuenta de que esta era mi única oportunidad. Elena soñaba con volar, comencé de nuevo, inspirando confianza en las sombras que me rodeaban. Quería liberarse de las cadenas de una vida que no le pertenecía, no ser solo una sombra más en este mundo. Su valentía la trajo aquí. Las sombras parecían contener la respiración. Algunos rostros en la penumbra eran familiares, otros eran desconocidos, pero todos estaban inclinándose un poco más cerca. Elena se sintió atrapada, sí, pero también sabía que necesitaba luchar. No para sí misma, sino para todos quienes la habían olvidado. El guardián frunció el ceño. Hablas de valentía, pero no conoces el precio. ¿Qué ofreces a cambio de la verdad? Su voz era más precisa ahora, como una aguja punzante que cruzaba el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estoy dispuesto a arriesgar todo por esto, contesté, más decidido que nunca. No solo quiero escuchar las historias. Quiero ayudar a que nunca se repitan. El dolor no puede seguir alimentándose en la oscuridad. Las sombras comenzaron a moverse, sus figuras abriéndose para dejar espacio, como si la energía que emanaba de mis palabras estuviera echando raíces. Pero el guardián no se movería. Él permanecía como un hito de sombra, firme y amenazante. Entonces sientes el peso de lo que descubres, dijo, observando cada una de mis reacciones. ¿Puedes soportar las historias que no han sido contadas? Las que traen de vuelta a la vida aquello de lo que quieres escapar. Una oleada de sombras se agolpó a mi alrededor, susurros flotaban en el aire. ¿Qué más hay? ¿Cómo llegamos a esto? Dímelo, grité, sintiendo que el tiempo se desvanecía. De repente, una risa baja salió de la boca del guardián. Todo tiene su precio. Y tú ya comenzaste a pagarlo. Y entonces, en un giro que no vi venir, las sombras se lanzaron hacia mí, arrastrándome hacia un abismo que no conocía. Una oscuridad densa y profunda me envolvió, y comprendí con terror que el futuro jamás se vería como lo había imaginado. Mi último grito se ahogó en el caos mientras el guardián se reía, y el bosque parecía haber despertado. Capítulo 8. Ecos en la oscuridad. Sentí el frío del abismo envolviéndome, su abrazo era casi tangible. Cada uno de mis sentidos se intensificó, como si la oscuridad buscara engullirme por completo. Pero entonces, el caos se disipó brevemente y la tierra firme volvió a aparecer bajo mis pies, aunque no era el claro al que había estado antes. Miré a mi alrededor. Estaba en un túnel oscuro, las paredes parecían pulidas, aunque los susurros de sombras resonaban en cada rincón. A mi lado, el músico había sido absorbido como yo, su guitarra ahora flotaba en un aire gélido,
dejando un eco melódico que inquietaba mis pensamientos. Sentí un escalofrío. ¿Qué ha pasado?, murmuré, antes de que la idea de perderme en la oscuridad comenzara a llenarme de pánico. Esto es solo el principio, una voz ronca emergió de las sombras. Me volví hacia donde parecía originarse el sonido, y allí, en un rincón del túnel, vi a una figura sombría. Era una mujer de cabello rizado y oscuro, con ojos que brillaban como pequeñas estrellas en la penumbra. Su presencia era extraña y familiar al mismo tiempo. Tu viaje no ha hecho más que comenzar. Aquí, las historias de los perdidos se cruzan y los ecos nunca se desvanecen. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba. La mujer sonrió, pero no había calidez en su mirada. Soy la que guarda las historias olvidadas, dijo, alzando una mano hacia mí. Pero también soy parte de las sombras. Y a veces resulta doloroso escuchar lo que mi gente ha experimentado. ¿Doloroso? ¿Cómo puedes soportarlo? Mi corazón latía con fuerza, cada palabra estaba cargada de miedo. Porque hay poder en el dolor, respondió, su voz resonó como un tambor en mi memoria. Es un recordatorio. Un eco de lo que puede volver a ser, si uno está dispuesto a enfrentar la verdad detrás de cada historia. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Qué se espera de nosotros? Te trajeron a este lugar porque has comenzado a romper el silencio, dijo, sacudiendo su cabeza. El guardián no permitirá que lo hagas sin consecuencias. Cada historia que escuches te cambiará. Te llevará al borde de tu propia oscuridad. Las sombras a nuestro alrededor se movían y los ecos de llanto y risa llenaban el aire, como un canto ancestral. Escucha, me instó la mujer. Elena no fue la primera, ni será la última. Otros perdieron su voz, otros vivieron el mismo sufrimiento. No sabía si quería escuchar más. ¿Qué pasará si no lo hago? ¿Si me alejo de aquí? Las sombras seguirán persiguiéndote. Lo que no enfrentas se somete a ti, y el dolor se intensificará, contestó. Ahora estás entrelazado con sus historias. Queda en ti decidir si las compartes o si las ignoras, pero no escaparás fácilmente. Justo entonces, una luz comenzó a brillar al final del túnel, aunque temía lo que podría encontrarme. La mujer asintió. Un eco se acerca. Prepara tu corazón, porque es solo el inicio de lo que se revelará. A medida que me acercaba, la luz creció. Y con ella, comprendí que no había vuelta atrás. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo de la historia, uno que transformaría para siempre lo que pensaba sobre las sombras. Una historia que tenía que ser contada. Con cada paso, el eco resonó con más fuerza. Y entonces, todo se detuvo. Una figura apareció ante mí, empujando mi valor a su límite. Era la última persona que esperaba encontrar. Capítulo 9. Historias verdaderas sobre lo que ocurrió en las montañas Apalaches. Tras silbar, la figura se hizo más clara y, para mi horror, vi que era Elena. Su rostro, aunque familiar, mostraba un matiz de tristeza y desesperación. Miré con incredulidad. «¿Eres tú?», balbuceé, incapaz de comprender cómo podía estar aquí, en este lugar sombrío. Elena sonrió, pero no había alegría en su mirada. «He estado esperando», dijo con una voz que parecía atravesar un eco lejano. «Aquí, en las sombras, las historias nunca mueren». «¿Qué te pasó?», pregunté, mi voz que apenas era un susurro. La angustia de su ausencia me atrapó de nuevo, como si el dolor no se hubiese ido nunca. «Cada vez que silbas, me traes de vuelta», explicó, su mirada se perdió en la distancia. «Te llamas a ti mismo un buscador, pero a veces las historias buscan a quienes las pueden escuchar. Y tú lo has hecho. Has traído ecos muy antiguos». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Ecos? ¿De qué hablas?». «Las montañas Apalaches tienen verdades escondidas», respondió, casi hipnotizada. «Historias de aquellos que se perdieron, aquellos que nunca regresaron. Hombres y mujeres que escucharon sus propios ecos y no pudieron escapar». «¿Qué tipo de historias?». La curiosidad superó mi miedo, aunque la ansiedad se arrastraba por mi columna vertebral. «Historias de quienes se aventuraron demasiado lejos, estimulados por el deseo de respuestas», continuó.
Caminos que se estrechan y voces que susurran más fuerte a medida que uno avanza. Lo que creías era solo folclore ahora se convierte en advertencias. Algunos silbidos son necesarios para llamar, pero otros pueden despierta lo que es mejor dejar dormido. La luz que nos rodeaba empezaba a titilar, como si la misma oscuridad intentara interrumpir la corriente de palabras entre nosotros. Esto es real, ¿verdad? Me esforcé por preguntar. No sabía si deseaba una respuesta afirmativa o negativa. Más real de lo que imaginas, dijo Elena, dando un paso más cerca. Tú te enfrentas a lo que yo no pude. Por eso, debes saber que no todos regresan de este viaje. Los ecos pueden ser peligrosos. Su advertencia resonó en mi cabeza. ¿Cómo puedo avanzar con esto? ¿Qué debo hacer? Comparte las historias que escuches. Deja que la gente sepa la verdad detrás de sus silencios, dijo, su voz se tornó más intensa. Difícil, pero necesario. Solo así las sombras dejarán de acecharte y los ecos encontrarán reposo. Con una repentina claridad, entendí que mi viaje no era solo para mí. Al contar las historias olvidadas, podría dar voz a aquellos que habían sido silenciados por la oscuridad. Pero, al mismo tiempo, el peso de esa responsabilidad me abrumaba. ¿Y si fallo? La duda se instaló en mi pecho, una sombra en forma de temor. No hay fallo en intentarlo, respondió Elena, su tono se volvió suave. Lo más peligroso es el silencio. Cualquier historia puede ser un faro en la noche. Sin embargo, la luz comenzó a desvanecerse a nuestro alrededor. Espera, grité, extendiendo la mano hacia ella. No te vayas, no aún. La figura de Elena se desvanecía lentamente, dejándome con un profundo vacío. Pero antes de que completamente desapareciera, dijo, recuerda, cada eco trae consigo una verdad. Escucha atentamente. Y así, el túnel nuevamente se sumió en el silencio, pero algo dentro de mí había cambiado. Sabía que ya no podía retroceder. Tenía que enfrentar las sombras, y quizás, encontrar la manera de devolver la luz a los ecos atormentados que buscaban ser escuchados. Justo en ese momento, sentí que una nueva historia comenzaba a tomar forma dentro de mí. Sin embargo, entonces, un rugido resonó desde las profundidades del túnel, interrumpiendo mis pensamientos. Algo se acercaba. Y no podía ser bueno. Capítulo final. La última nota. El rugido resonó en el túnel, un sonido poderoso y amenazante que evocaba un miedo primordial. Miré a mi alrededor, las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran celebrando lo inminente. La figura del guardián apareció nuevamente, su mirada llena de cólera y sarcasmo. Te has aventurado muy lejos, buscador, dijo, su voz resonando como un eco de advertencia, no podía retroceder. Durante mi tiempo en el túnel, había entendido que estaba atrapado en una lucha entre el deseo de buscar la verdad y la repulsión a los secretos oscuros que envolvían esos ecos. No puedo quedarme en silencio, respondí, sintiéndome más fuerte, a pesar del terror que me invadía. Las historias merecen ser contadas. ¿Y quién crees que te permitirá hacerlo? El guardián sonrió, pero no había nada amable en esa expresión. Las sombras no cederán tan fácilmente. Sintiendo el aliento helado de la oscuridad a mis espaldas, miré hacia el túnel. La luz parpadeante se estaba desvaneciendo, y con ella, la oportunidad de recuperar el control. Recordé la luz que me había guiado por el bosque. Fue en ese momento de claridad que entendí que la música del músico podría ser mi salvación. Con cada nota que hacía vibrar en la guitarra, había 1000 voces en sus acordes. Entonces, permití que la melodía fluyera desde lo más profundo de mí. Era como si todo el dolor, el amor y el miedo de las historias que había escuchado se unieran en una sola sinfonía. Comencé a tocar y a cantar, las palabras surgiendo de mis labios como un manantial que había estado oculto por mucho tiempo. Las sombras se detuvieron y el guardián frunció el ceño. La canción resonaba en el aire, y a medida que lo hacía, las figuras emerger de las sombras. Entre ellas, vi a Elena, que comenzaba a danzar, sus ojos fijos en mí, como si me guiara con sus movimientos. Cuéntales, parecía decir su mirada. La energía que estaba liberando resonaba con cada una de las historias perdidas que había conocido.
Era poderoso, el eco de las almas resonando con fuerza mientras compartía sus relatos. Las sombras se movían, algunas unidas por la música, mientras el guardián se debilitaba con cada nota que tocaba. ¿Qué te crees?, rugió, pero su voz se desvanecía. No sería fácil, pero continué, dejando caer mi corazón en cada palabra. Este bosque ha guardado secretos durante demasiado tiempo. La tristeza, la ira, el amor, todo conta lo que hemos olvidado. El túnel brilló mientras las sombras se agolpaban, y junto a ellas emergieron ecos de sus propias historias. La luz parecía crecer, y las caras de aquellos que se habían perdido aparecieron ante mí, finalmente escuchadas. De pronto, el guardián se lanzó hacia mí, una sombra voraz que buscaba silenciar la verdad. Pero mis palabras se convertían en un escudo, y con cada final de la canción, brillaban como un faro en la oscuridad. La melodía culminó en un crescendo, resonando por todo el pasillo. No más silencio, grité, mientras el guardián se desvanecía, y las sombras encontraban su liberación. El túnel tembló alrededor de mí, las caras se iluminaban con un brillo de paz. Fue en ese instante que comprendí que había enfrentado mis miedos, que había dado voz a los ecos perdidos. Sin embargo, el precio lo sumía en una lucha por averiguar si había realmente liberado a esas almas, o si el guardián aún acechaba entre las sombras. Finalmente, la atmósfera se alivió. Un silencio inesperado envolvió el lugar. Solté un profundo suspiro, no estaba seguro si estaba fuera de peligro o si todo seguiría en pie. ¿Había en realidad resuelto todo? Las historias de Elena y otros continuaban flotando en el aire. No sabía si esas entidades regresarían en la oscuridad de la noche. Caminé hacia la luz. A medida que me acercaba, una oleada de calma me abrazó. Sin embargo, al llegar, una parte de mí se preguntaba cuántas historias permanecían ocultas, cuántas sombras aún necesitaban ser escuchadas. Al salir al lago, sentí el aire fresco en mi rostro. La luna iluminaba el paisaje, y todo parecía normal de nuevo. Pero mientras la luz brillaba sobre el agua, escuché el suave silbido en la distancia. Un eco que se negaba a desvanecerse. Cada atisbo de paz que había encontrado estaba restringido por esa melodía que nunca había dejado de sonar. A veces, la búsqueda nunca termina, susurré al viento, mientras me alejaba, comprendiéndolo plenamente. Mi viaje se había transformado en algo que superaba la mera curiosidad. Era un llamado permanente, una promesa de que, aunque había liberado algunos ecos, siempre podría haber más que explorar en las sombras.